Imaginemos por un segundo el error de cálculo más colosal y gigantesco de toda la historia de la ciencia. Ujú. Un abismo tan insondable entre la teoría teórica, digamos, y la realidad que roza lo absurdo completamente. Hablamos de la constante cosmológica. Esa fuerza invisible y tenaz. Exacto, la que dicta la expansión acelerada de nuestro universo. Pues a ver, cuando los físicos teóricos intentan calcular su valor exacto utilizando las reglas de la mecánica cuántica y luego lo comparan con lo que las observaciones astronómicas nos muestran realmente ahí fuera, El choque es brutal. es que el resultado arroja un error de 120 órdenes de magnitud. Sí, tela. Un 1 seguido de 120 ceros. De entrada, es literalmente el mayor pozo de ignorancia en la física moderna ahora mismo. Así que bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hola a todo el mundo. Hoy tenemos una misión espectacular por delante. Vamos a desentrañar un complejísimo artículo científico firmado por los investigadores Maya, Pires y Jiménez. Su objetivo es, básicamente, intentar explicar cómo los llamados fluidos cósmicos, entidades tan opacas como la materia oscura y la energía oscura, Que nos vemos. eso es, que no vemos, cómo podrían estar interactuando entre sí, intercambiando energía en las sombras del universo. Y tengo que admitir desde ya que soy maravillosamente optimista con este enfoque. Ya te veo ya. Es que ver cómo las matemáticas puras pueden tejer redes para atrapar y dar sentido a estos misterios me parece una pasada. Siento que este tipo de álgebra es la clave para resolver el gran rompecabezas cosmológico. Pues, a ver, es un entusiasmo muy contagioso, desde luego. Gracias. Sin embargo, creo que debemos mantener un espíritu crítico y, sobre todo, los pies en la tierra. Vale. Lo que este documento nos presenta es indudablemente brillante desde el punto de vista algebraico, sí, pero no podemos olvidar que estamos ante modelos puramente fenomenológicos. Claro, son modelos teóricos. Es decir, los cosmólogos observan el cielo, ven que los números de la expansión no cuadran con la materia visible y proceden a crear parches matemáticos a medida para que todo encaje en las ecuaciones de Einstein. Ya. A día de hoy carecemos de una base física microscópica comprobada para esto. No hay un mecanismo fundamental que nos explique por qué o cómo ocurren estas interacciones entre el vacío y la materia oscura a nivel de partículas. Vale, vamos a desglosar esto para poner las cartas sobre la mesa. Quienes nos escuchan seguramente ya están familiarizados con la base cosmológica estándar. Ujú. Modelamos el universo no como un vacío con galaxias flotando al azar, sino como una mezcla a gran escala de fluidos perfectos. Y oscura, y el propio fluido del vacío. La ortodoxia siempre ha asumido que estos inmensos océanos cósmicos se ignoran, que su interacción es nula. Completamente independiente el uno del otro. Exacto, pero este documento ataca el gran dilema. ¿Y si nos ignoran? ¿Y si están constantemente intercambiando energía a medida que el universo se expande? Y ahí reside el problema analítico principal, ante la falta de esa teoría microscópica que yo mencionaba antes, porque, ignoramos por completo el mecanismo exacto por el cual la energía del vacío cuántico podría decaer y transformarse materialmente en materia oscura. No tenemos ni idea de cómo lo hace. Cero. Entonces, a los físicos no les queda más remedio que proponer lo que en el argot llamamos ansatze. Ansatze, ¿sí? Un ansatze es, en esencia, una suposición matemática educada. Es introducir un punto de partida hipotético, una función inventada directamente en las ecuaciones de continuidad de los fluidos. ¿Para ver qué pasa? Exacto. Para ver si al resolver el sistema completo, el resultado macroscópico coincide por fin con la expansión que observamos ahí fuera. A ver, a mí me encanta visualizarlo como si estuviéramos auditando dos cuentas bancarias opacas en un paraíso fiscal. Vale, me gusta la analogía. Una cuenta pertenece a la materia oscura y la otra a la energía oscura. De repente, al mirar los balances anuales, notamos que el saldo de una disminuye misteriosamente mientras el de la otra aumenta. Hay un trasvase. Pero las ecuaciones nos chivan que la energía definitivamente fluye de un lado a otro. Y esos ansatzes son básicamente los físicos intentando adivinar cómo es el recibo bancario. Esto plantea una pregunta importante, no obstante.
¿Nos basta con adivinar el recibo para decir que entendemos la economía del cosmos? Hombre, Ajustar unas ecuaciones diferenciales y añadir factores arbitrarios para que las gráficas de densidad cuadren al final del día no equivale a comprender la verdadera física subyacente. no, claro que no es lo mismo. Es una herramienta instrumental útil, de acuerdo, pero debemos ser extremadamente cautelosos. Confundir el mapa matemático con el territorio físico real es un error clásico en cosmología. Bueno, pero hay que reconocer que los mapas que están dibujando son fascinantes, ¿eh? El artículo entra de lleno en un verdadero choque de titanes matemáticos. Desde Diego. Por un lado, nos presenta el modelo propuesto por Barrow y Clifton, al que llamaremos el modelo BC. Este enfoque ataca nuestra analogía bancaria de frente, añadiendo un término explícito, un factor Q, a las ecuaciones de conservación de energía. La letra Q mayúscula. Sí. Es un modelo lineal bastante elegante que se apoya en dos parámetros libres adimensionales, alfa 1 y alfa 2. En la práctica, estos dos alfas dictan exactamente cuánta energía se está robando un fluido del otro en cada instante de la expansión cósmica. Así es. El modelo BC es la intervención directa en la conservación. Pum, metes la Q y listo. Pero, a continuación, el documento expone la gran alternativa histórica. El otro peso pesado, El modelo propuesto por Shapiro y Solá, y más tarde desarrollado por Wang y Meng, que llamaremos sencillamente el modelo SS, este ansatz toma un camino conceptualmente distinto y yo diría que un poco más sutil. sí, En lugar de empotrar un factor Q de intercambio a la fuerza en las ecuaciones, propone que la materia del universo simplemente no se diluye al ritmo estándar que dictan las leyes clásicas. claro, a ver, lo normal es que a medida que el factor de escala, la letra A minúscula, crece con la expansión, la densidad de la materia decaiga proporcionalmente a su cubo, Exacto, el famoso exponente A elevado a -3. exactamente. Pero el modelo SS altera eso. Sugiere que, debido a una inyección constante de energía que proviene de ese vacío cuántico, ese exponente sufre una corrección. Ya no es -3. No, ya no es -3, sino -3 más un diminuto parámetro llamado epsilon. Modifican la tasa de dilución directamente en el exponente. Y solo usan un parámetro. Tiene esa ventaja algorítmica, sí, contar con un solo parámetro libre. Sin embargo, y aquí es donde el modelo SS original me parece que hace aguas por todas partes, es profundamente asimétrico. Asimétrico, sí. Altera el exponente de dilución en la ecuación de la materia, de acuerdo, pero deja la ecuación de la densidad de energía del vacío totalmente coja. Descompensada. Introduce términos constantes que rompen la elegancia geométrica que esperamos de la relatividad general de Einstein. Es un parche a medias, francamente. Entiendo perfectamente la crítica a esa asimetría, pero oye, no podemos ignorar de dónde surge. Shapiro y Solá no se sacaron ese parámetro epsilon de la chistera por pura conveniencia para que cerrara la ecuación y ya está. Bueno, Lo fundamentaron en efectos cuánticos reales, específicamente en el comportamiento del grupo de renormalización cerca de la escala de Planck. sí, la justificación teórica estaba ahí. Es una suposición matemática, sí, pero con unas raíces profundísimas en la teoría cuántica de campos, intentando dar una justificación de por qué la constante cosmológica podría estar, digamos, corriendo o variando en el tiempo cósmico. Las raíces pueden ser todo lo cuánticas que queramos, pero el andamiaje macroscópico resultante en las ecuaciones de los fluidos seguía siendo asimétrico y francamente incompleto. Matemáticamente chirriaba. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Porque el hallazgo central del artículo de Maya, Pieres y Jiménez es precisamente solucionar ese chirrido. ¿cierto? Han cogido ese modelo asimétrico de Shapiro y Solá y lo han reparado magistralmente. Lo que han hecho es modificar el ansatz original inyectándole un segundo parámetro. Ahora tenemos epsilon 1 y epsilon 2. Dos parámetros. Con esto han creado lo que bautizan como el ansatz generalizado de Shapiro y Solá, o modelo GSS. Al meter esta segunda variable, permiten que ambos fluidos, tanto la materia como el vacío, tengan exponentes modificados en su ritmo de evolución. Han devuelto el equilibrio completo a la balanza. Sí, he de conceder que la corrección algebraica es impecable. A lo largo de la sección central del documento, los autores desglosan paso por paso cómo la introducción de este segundo parámetro, el epsilon 2, hace que el modelo GSS se vuelva estricta y algebraicamente equivalente al modelo de Barrow y Clifton. Es alucinante. Es decir, logran demostrar que alterar los exponentes de evolución de ambos fluidos en el GSS es matemáticamente indistinguible de introducir el factor Q de intercambio directo de energía en el BC. Es una maravilla.
Es como descubrir que un texto en sánscrito y otro en latín están describiendo exactamente las mismas leyes físicas con una traducción perfecta. ¿Una buena analogía? De hecho, los autores proporcionan las fórmulas de conversión directas en el texto. Si alguien está trabajando con los parámetros alfa 1 y alfa 2 del modelo BC, puede traducirlos en un instante a los parámetros epsilon 1 y epsilon 2 del modelo GSS, y viceversa. Sí, las fórmulas de mapeo. Yo celebro muchísimo este logro porque unifica el campo cosmológico. Dos escuelas teóricas que parecían pelear desde trincheras totalmente distintas resultan ser las dos caras de una misma moneda geométrica. Hombre, es una unificación procedimental muy pulcra. No lo niego. Pero me mantengo bastante frío ante el trasfondo real de esto. ¿Por qué? Porque tener dos formas distintas o dos idiomas para escribir el mismo parche matemático sigue sin explicarnos el mecanismo físico. Ya, volvemos a lo del mapa y el territorio. Es como tener dos vocabularios perfectos para decir, seguimos sin saber cómo el vacío decae en materia oscura. La equivalencia algebraica, por hermosa que resulte en el papel, jamás reemplaza la necesidad imperante de una teoría física fundamental. Seguimos a oscuras, simplemente hemos afinado las herramientas que usamos para palpar las paredes de la habitación. Bueno, pero palpar las paredes con mejores herramientas a veces es justo lo que te permite encontrar el interruptor de la luz. Supongo. Y creo que la siguiente sección del documento logra encender una bombilla enorme al aplicar todas estas matemáticas unificadas a las inmutables leyes de la termodinámica. Si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde el artículo asesta un golpe físico muy, muy severo. Totalmente. Utilizan el formalismo termodinámico desarrollado por Simdahl para analizar estos fluidos. La lógica es aplastante. Si asumimos que la constante cosmológica lambda varía en el tiempo, que es la premisa básica de cualquier modelo de decaimiento del vacío, entonces por pura definición, nuestro factor de intercambio de energía Q no puede ser igual a cero. Lógico. Esto parece una obviedad algebraica, pero termodinámicamente tiene consecuencias devastadoras para muchos modelos anteriores. Significa, inexorablemente, que la entropía específica del fluido del vacío no puede ser constante. Ojo a eso. Y además que su potencial químico tampoco puede ser cero. Eso es como lanzar un torpedo a la línea de flotación de una parte enorme de la literatura científica cosmológica. Exactamente. Ha existido una tendencia histórica que incluye artículos sumamente citados en la materia de asumir por conveniencia técnica que el vacío actuaba como un condensado superfluido. Para simplificar los cálculos. Claro. Lo trataban como un ente térmicamente aburrido, congelado, con cero entropía y sin potencial de interacción microscópica. Los autores de este documento demuestran empíricamente, derivando las implacables ecuaciones de estado termodinámicas, que todos esos estudios partían de una premisa errónea. ¿Se caen con todo el equipo? No se puede tener el pastel y comérselo. No puedes postular un vacío que decae e interactúa dinámicamente con la materia y al mismo tiempo mantener su entropía congelada. Es una imposibilidad termodinámica flagrante. Las físicas de que la entropía cambie son para quedarse con la boca abierta. Si la entropía específica del vacío y de estos fluidos oscuros está fluctuando de forma no adiabática, significa que están sucediendo fenómenos extremos a nivel de partículas. Muy extremos. Tenemos dos opciones sobre la mesa, fíjate. O bien el universo está, literalmente, creando nuevas partículas de materia a partir de la nada, a medida que se expande. Lo cual representan matemáticamente con una tasa de creación la letra griega psi distinta de cero. Eso es. O bien si asumimos que el número de partículas se mantiene fijo, entonces la masa de cada partícula de materia oscura existente está aumentando progresivamente mientras el universo crece. Partículas de masa variable. Lo que en física se denomina BAMS. Sí, pensemos en esto de una forma más visual. Es como si metiéramos una masa de bizcocho en el horno y viéramos cómo su volumen se multiplica mágicamente llenando toda la cocina. ¿Vale? Pero además, su peso total aumenta, sin que nadie haya añadido un solo gramo más de harina a la mezcla. Esa es la extrañeza fundamental de aceptar que vivimos en un universo no adiabático, gobernado por fluidos que interactúan. La analogía del bizcocho capta bastante bien el desconcierto que produce la no conservación clásica de la masa-energía en un sector aislado. Gracias. Aunque, evidentemente, omite toda la mecánica de transferencia tensorial que hay de fondo. Bueno, claro, es una metáfora. Pero el punto conceptual es muy válido. Y lo interesante es que el artículo no se detiene en la termodinámica teórica abstracta.
En la quinta sección, los autores deciden someter a juicio a toda la comunidad cosmológica. Asan la escoba. Recopilan 12 leyes de decaimiento del vacío diferentes, 12 modelos concretos que otros investigadores han ido proponiendo a lo largo de las décadas para intentar modelar cómo podría diluirse esta energía. Encontramos de todo. De todo. Modelos clásicos donde el lambda decae en función del parámetro de Hubble, otros donde depende del parámetro de Hubble al cuadrado. Propuestas más exóticas basadas en principios holográficos. Sí, o modelos que dependen de la segunda derivada del factor de escala. Hay una fauna enorme de modelos empíricos. Y lo que hacen con esa docena de modelos es brutal. Los pasan todos por el colador implacable de su recién unificado marco GSS y BC. Cogen años y años de propuestas de distintos cosmólogos y las filtran matemáticamente a ver si aguantan el tipo. Y el resultado es, francamente, una masacre teórica. Literal. Resulta que casi todas estas propuestas, desde los primeros modelos de Gasperini hasta las variantes holográficas más modernas, son en realidad versiones mutiladas. Mutiladas. Es decir, al traducirlas al lenguaje GSS, nos damos cuenta de que son escenarios altamente restringidos, donde, de forma artificial, uno de los dos parámetros clave, ya sea el alfa o el épsilon, se ha forzado a valer cero. Para simplificar. Es un baño de realidad fenomenológico importante. Los autores demuestran, ecuación por ecuación, que casi todas esas leyes de decaimiento inventadas son simplemente subconjuntos incompletos, casos degenerados del ansatz general de Barrow y Clifton. Ya. De toda esa lista de 12 modelos, me parece fundamental destacar que solo uno sobrevive al escrutinio intacto. El de Salim y Waga. Ese, la propuesta de Salim y Ouedraogo. Este modelo, donde la constante cosmológica depende linealmente tanto de una constante pura como del factor de escala y del parámetro de Hubble al cuadrado, es el único que se traduce en un modelo GSS completo. Es el único que conserva los dos parámetros no nulos. Es el único que cuadra. Para mí esto ilustra una tendencia muy criticable en la cosmología de las últimas décadas. La propensión a publicar leyes de decaimiento caprichosas y simplistas. Leyes que matemáticamente son fáciles de resolver en un papel, pero que fallan estrepitosamente al intentar representar la dinámica bidireccional completa de un sistema termodinámico de fluidos sin interacción real. Entonces, ¿qué significa todo esto para la disciplina? ¿Debemos pensar que decenas de científicos de primer nivel perdieron el tiempo publicando modelos de un solo parámetro todos estos años? Yo creo que pecaron de simplistas. Yo diría que no perdieron el tiempo. Argumentaría a favor de ellos, señalando que simplificar la realidad, incluso rozando lo caprichoso, como dices, es siempre el primer paso vital en la física. Bueno, un paso inicial. Claro, cuando atacas un problema de esta magnitud, necesitas construir modelos de juguete. Asumir que un parámetro es cero te permite aislar variables y entender las dinámicas básicas antes de atreverte a dar el salto a la complejidad matemática abrumadora de un modelo de dos parámetros interactuando simultáneamente. Es el camino natural del método científico. Puede que sea un primer paso comprensible, vale, pero aferrarse dogmáticamente a modelos de un solo parámetro, cuando la evidencia termodinámica de Tyndall exige mayor complejidad, se convierte al final en un obstáculo intelectual. En eso estamos de acuerdo. Y hablando precisamente de saltar a la complejidad, el documento alcanza su cenit de rigor técnico en la sexta sección. La sexta sección es densa. Los autores deciden no quedarse en el análisis cualitativo o en las aproximaciones numéricas, sino que buscan soluciones matemáticas exactas. Sí. Para lograrlo, introducen un cambio de variable, una nueva coordenada de tiempo paramétrico denotada con la letra griega tau, que les permite reescribir por completo las ecuaciones diferenciales de Friedman. Que no es moco de pavo. Esto no es trivial en absoluto. Les permite integrar el sistema analíticamente y obtener una solución exacta para el factor de escala cósmico expresada, sorprendentemente, en forma de un polinomio cuadrático muy limpio. El famoso polinomio. B de x es igual a lambda 0 por x al cuadrado más b0 por x más 1. Y esa ecuación polinomial es un auténtico tesoro cosmológico. Da mucho juego. Porque al analizar las raíces de esa parábola, dependiendo de los valores que tomen esos coeficientes lambda 0 y b0, las matemáticas nos revelan escenarios de universos atípicos que desafían por completo nuestra intuición.
Universos muy extraños. Y lo más elegante de todo es que estos universos extraños surgen puramente de la dinámica interna de los fluidos, sin necesidad de invocar energías fantasma exóticas que violen descaradamente las leyes de la física. Cierto. Observando el comportamiento del polinomio, encontramos matemáticamente universos que no tienen un Big Bang. Modelos sin singularidad inicial. Modelos no singulares, que provienen de un pasado infinito, se van comprimiendo hasta alcanzar un tamaño mínimo determinado por el vértice de esa parábola que mencionabas y luego rebotan para volver a expandirse. O universos con transiciones temporales abruptas, que pasan de frenar su expansión a acelerar de formas totalmente anómalas. Lo fascinante aquí es el papel microscópico que juega el segundo parámetro introducido en la generalización, el epsilon 2. Fíjate. Su mera existencia matemática permite algo conceptualmente revolucionario al evaluar el polinomio en el momento inicial, en el tiempo cero. Ajá. Si imponemos ciertas condiciones en ese tiempo cero, el parámetro epsilon 2 permite que la densidad inicial de materia o de radiación sea absolutamente cero. La condición ρ01 igual a 0. Es decir, la nada. Es decir, las series dictan que el universo puede nacer en un estado prístino, donde no hay absolutamente nada de materia bariónica ordinaria, ni materia oscura, ni fotones de radiación. Todo lo que existe es un estado de vacío primordial denso. Madre mía. Y toda la materia y radiación que observamos hoy en el cosmos emana puramente a lo largo del tiempo, debido a la inestabilidad intrínseca y al decaimiento continuo de ese vacío. Fijémonos en la magnitud de lo que estamos diciendo. Es el álgebra más estricta, abordando la mayor de las cuestiones metafísicas. Sí, roza la filosofía. Para mí, esta ecuación exacta es la respuesta matemática fría, pero inmensamente poética, a la pregunta filosófica definitiva de por qué hay algo en lugar de nada. Bueno, poética. El formalismo GSS nos está diciendo que la nada, si la entendemos como ese vacío puro, primordial, es fundamentalmente inestable. Y al decaer a través de estas interacciones oscuras permitidas por el factor epsilon 2, inevitablemente da a luz a ese algo. Crea la materia, crea la radiación, forja los cimientos materiales que miles de millones de años después formarán las galaxias, los planetas y, en última instancia, a nosotros mismos. Es sobrecogedor. Debo aterrizar esta conversación antes de que la poesía nuble la física teórica por completo. Venga, aterrízala. Sí, admito que es una posibilidad matemática enormemente evocadora y profunda. Sin embargo, el propio artículo es escrupulosamente riguroso y honesto en sus conclusiones. Siempre lo son. Los autores dejan muy claro que todo este monumental análisis cuadrático se ha realizado estrictamente a lo que llamamos nivel de fondo, el background level. Claro, sin perturbaciones. Esto significa que las ecuaciones asumen un universo perfectamente liso, homogéneo e isotrópico, una esfera perfecta sin arrugas. Pero la realidad observacional es terca. Nuestro universo está lleno de grumos, tiene perturbaciones de densidad, tiene cúmulos gigantescos de galaxias y vacíos inmensos. No es una sopa uniforme. Si sometemos estos modelos exactos a un análisis de teoría de perturbaciones lineales, que es el siguiente paso lógico, es altamente probable que muchos de estos exóticos universos creados desde la nada, o esos modelos de rebote, se revelen como sistemas matemáticamente inestables. Que se desmoronen matemáticamente. Exacto. Las ecuaciones de fondo te permiten dibujar el escenario ideal, pero la física estructural de las perturbaciones podría prohibirlo por completo en el mundo real. Todavía queda una cantidad ingente de trabajo para probar si este andamiaje algebraico sobrevive al caos de un universo grumoso. Ha sido sin duda un recorrido mental verdaderamente intenso, pero de una riqueza incalculable. Vamos a resumir de forma clara los 3 pilares fundamentales que nos llevamos de esta inmersión en la cosmología profunda. Me parece perfecto. Primero, hemos descubierto que los 2 grandes modelos históricos para explicar la interacción cósmica, el de Barrow y Clifton y el asimétrico de Shapiro y Solá, no son rivales, sino expresiones equivalentes unificadas bajo el brillante modelo GSS de 2 parámetros. Correcto. Segundo, gracias a la inquebrantable termodinámica de Tyndall, hemos dejado claro que el vacío del universo no es un telón de fondo muerto y aburrido, sino un ente dinámico con una entropía cambiante que interactúa implacablemente. Y tercero, Hemos visto cómo estas matemáticas unificadas permiten la existencia formal de universos exóticos, universos que rebotan o que literalmente se materializan a partir de la inestabilidad de la nada.
Un resumen impecable. Comprender cómo interactúan realmente estos fluidos invisibles no es solo un rompecabezas abstracto para teóricos, es el único camino empírico que tenemos para descifrar el destino final de nuestro universo. Saber si la energía oscura lo desgarrará todo en un violento Big Rip, si la materia ganará y nos congelaremos en una expansión infinita, o si el espacio rebotará hacia un nuevo comienzo. Es una síntesis excelente del documento, pero si me permites me gustaría dejar una semilla para la duda y el pensamiento crítico profundo antes de cerrar. Por supuesto, adelante. Hemos dedicado todo este minucioso análisis a discutir interacciones complejas, factores Q y parámetros epsilon entre hipotéticos fluidos oscuros. Pero, ¿y si nos alejamos un paso? A ver. ¿Qué pasaría si todo este colosal esfuerzo intelectual, por algebraicamente perfecto que sea, no es más que un espejismo? Ostras. Y si, en el fondo, no existe una materia oscura particulada interactuando en las sombras con una energía oscura misteriosa. Debemos tener siempre presente la posibilidad, cada vez más discutida hoy en día, de que estemos intentando encajar a martillazos nuestras observaciones astronómicas en las venerables ecuaciones de la relatividad general de Einstein. ¿Modificar la gravedad? Exacto. Quizás, a estas inmensas escalas cósmicas, es la propia ley de la gravedad la que está incompleta y necesita ser reescrita. Tal vez la verdadera respuesta a esos 120 órdenes de magnitud de error iniciales no resida en postular fluidos invisibles intercambiando energía, sino en una gravedad modificada. En ciencia, cuestionar nuestras asunciones más básicas es el único camino hacia adelante. Una reflexión final absolutamente brillante que nos vuela la cabeza por completo y nos recuerda que en física ningún modelo, por elegante que sea matemáticamente, está a salvo del escrutinio empírico. Agradecemos infinitamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este complejo viaje a través del álgebra y los límites del conocimiento cosmológico. Ha sido un placer. Invitamos a quienes nos escuchan a mantener viva la curiosidad, a seguir dudando de las explicaciones fáciles sobre las sombras cósmicas y, sobre todo, a no dejar nunca de cuestionar las estrellas. Nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.